entonces estamos viendo las partes de nuestro sistema respiratorio y la importancia que tiene. ¿Sí? Fundamental, porque sin él no podemos vivir, no hay nada que hacer si no podemos respirar. Aquí lo tenemos muy simpático. Vamos a empezar. Podemos decir que está formado por unas vías respiratorias. Son los caminos que sigue el oxígeno cuando entra a nuestro cuerpo. Ese camino son las vías respiratorias, que están formadas por las fosas nasales, ¿sí? La faringe, que también es del sistema digestivo, ¿no? La faringe permite la entrada del aire y la entrada del alimento. Sigue aquí, cuando va a entrar el alimento, esta cosita que tenemos acá se cierra, que es la epiglotis, para que el alimento no vaya a entrar por la laringe y la tráquea, sino que siga aquí por detrás para el esófago y luego el estómago, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, fosas nasales por donde entra el aire, faringe, laringe, esta partecita acá de nuestra garganta, pero arriba, que es donde tenemos también las cuerdas vocales. Después de eso viene la tráquea, y la tráquea luego se va bifurcando, se divide en dos para formar los bronquios. ¿Cuál es la función de nuestro sistema respiratorio? Entonces, proporcionar el oxígeno a nuestro cuerpo y expulsar al exterior el dióxido de carbono. ¿Por qué es importante esto? Porque el oxígeno entra al cuerpo, luego va a la sangre, los glóbulos rojos de la sangre, lo transportan por todas las células del cuerpo, lo llevan a cada una de esas células y allá en cada una de esas células el oxígeno se encarga de descomponer los nutrientes que se recibió del sistema digestivo, descomponerlos y liberar la energía. Eso es lo que hace el oxígeno. Por eso no podemos vivir sin oxígeno y sin respirar. Entonces, gracias a la respiración obtenemos la energía que necesitamos para poder vivir. Listo. Las partes del sistema respiratorio. Entonces, repito, yo estaba hablando de las vías respiratorias. Fosas nasales, faringe, laringe, este pedazo, y luego la tráquea, que se bifurca, se divide en dos, formando los bronquios, que se siguen dividiendo en tubitos más pequeños, formando los bronquiolos. Luego vienen los pulmones, que son dos estructuras, dos órganos de tejido esponjoso, así bien blandito, de color normalmente rosadito, que es el color que debemos conservar en nuestros pulmones. Cuando se contamina, empieza a cambiar de color. En la punta de los bronquiolos se van dividiendo cada vez en tubitos más y más y más pequeños hasta que se hacen microscópicos. En la punta de esos tubitos microscópicos hay como un racimo de uvas que son los alvéolos. En esos alvéolos se hace el intercambio gaseoso. Los alvéolos le entregan a los vasos sanguíneos pequeñitos, a los capilares, le entregan el oxígeno y los vasos sanguíneos han traído el dióxido de carbono que sacan de cada célula. Entonces, en los alvéolos se hace el intercambio gaseoso que se llama hematosis. ¿Listo? Bueno, seguimos con nuestro recorrido. Vamos a mirar esas vías respiratorias de manera más cercana. Tenemos las fosas nasales, entonces aquí la parte de afuera se llama narina, por eso le decimos nariz, ¿cierto? Dentro está lo que se llama las fosas nasales, que son dos, divididas por un tabique,
está formado por cartílagos y por pequeños huesos, ¿no? De ahí, bueno, ahí se calienta el aire, se limpia un poco el aire, se purifica para poderlo entrar. Luego pasa a la faringe, ¿no? Que ya habíamos dicho que también es del sistema digestivo. Viene la laringe, esta partecita de acá, que es un cartílago que tiene varias cosas importantes. Ese cartílago tiene las cuerdas bucales que nos permite producir la voz, producir los sonidos. Pero también tiene aquí, miren, una glándula muy importante que la tenemos acá nosotros, que es la glándula tiroides. Esa glándula tiroides es una glándula endocrina que produce hormonas, ¿cierto? Las glándulas endocrinas producen unas sustancias químicas que son las hormonas que van directamente a la sangre. La tiroides produce la tiroxina, diferentes tipos de tiroxina, que controla el metabolismo del cuerpo. Entonces, gracias a esa tiroides podemos tener una temperatura adecuada, podemos tener la digestión adecuada de los alimentos, podemos tener también todas las sustancias que necesitamos en la cantidad que se requiere. Por eso se dice que controla el metabolismo, todas las reacciones que hay en el cuerpo. Así que si uno se enferma de la tiroides, va a estar enfermo de casi todo. Va a estar enfermo del sistema nervioso, del sistema digestivo, se le va a subir el colesterol, la grasa en la sangre, el azúcar. O sea, es un desorden total. ¿Listo? Y luego viene la tráquea, que sigue después de esa laringe. El cartílago de la laringe también aumenta, se hace más grande, más grueso en los hombres cuando el niño empieza a crecer. Ese cartílago se va haciendo más grueso para formar lo que conocemos como la manzana de Adán, ¿cierto? Eso que sale aquí, que sobresale en los hombres, es el cartílago que con el desarrollo se hace más grueso. Bueno, a continuación entonces va la tráquea que se bifurca, se divide en dos, formando los bronquios que entran a los pulmones. Esos bronquios se dividen en bronquiolos y en la puntita de esos bronquiolos están los alvéolos, que es en donde se hace el intercambio gaseoso. Listo, bueno, vamos hasta ahí. ¿Alguna preguntita, alguna cosa? No, señora profe. Señora, ¿O se durmieron? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenmelo todo. Bueno, listo. Entonces seguimos aquí. En la nariz, en las fosas nasales, se humedece el aire, se inhala, ¿cierto? El aire por la nariz. Inhalación es la entrada del aire, o inspiración también se dice. Se filtra el aire, se calienta, se humedece para que luego pase a la faringe. Luego ese aire llega a la laringe, que es el órgano donde se produce la voz, porque en ella están las cuerdas vocales o bucales. ¿Listo? Bueno, en la laringe, yo les contaba, existe un taponcito que es la epiglotis, que se cierra, mírenlo acá, cuando tragamos o pasamos el alimento, para que no vaya a entrar a las vías respiratorias, porque nos vamos a atorar, nos vamos a ahogar, ¿no? Bueno, la tráquea es una estructura cartilaginosa, no es de hueso, es cartílago, y está formado por anillos, son más o menos 20 anillos que se forman, bastante, a pesar de ser cartílago, son bastante fuertes, y ¿por qué razón es fuerte? Porque debe mantenerse abierta. Un golpe aquí en la tráquea pues nos mata, porque la tráquea se cierra y no podemos pasar el aire, ¿no? La tráquea, ya lo había dicho, se divide
en dos ramas llamadas bronquios. Bueno, entonces tenemos acá lo que les acabé de decir. La tráquea puede llegar a medir 12 centímetros de longitud y está ubicada por delante del esófago. La laringe contiene las cuerdas vocales. Cuando hay un desarrollo del hombre, en la mujer no, se produce la laringe, el engrosamiento del cartílago y se forma la nuez o la manzana de Adán. Y es como un desarrollo, una característica del desarrollo sexual del hombre. Y la faringe, pues tiene comunicación con la nariz, nasofaringe, con la boca, orofaringe, y por eso es parte del sistema digestivo también. Ya vimos que las fosas nasales permiten el paso del aire y humedecen ese aire que entra, además de lo limpian y lo calientan. Los bronquios ya penetran en los pulmones y se ramifican permitiendo la entrada del aire. Cuando nosotros tenemos bronquitis, ¿cierto? La bronquitis es la inflamación de estos bronquios. Al inflamarse, entonces el aire no puede entrar y empezamos a asfixiarnos, ¿cierto? Entonces eso es una bronquitis. La neumonía es causada por una bacteria, pero ella inflama los pulmones, ¿no? Cuando ahora con este coronavirus, cuando dicen que la persona la intuban, ¿cierto? Meten, porque la persona no está respirando, entonces introducen una manguera, un tubo a través de las fosas nasales que llegue hasta aquí directamente a los pulmones y lo conectan a una máquina para que esté enviando el oxígeno directamente a los pulmones. Si la persona está muy mal, entonces le abren aquí a nivel de la tráquea, en este huesito que tenemos acá, y le hacen una traqueotomía, se llama eso, y a través de esa partecita introducen una manguera para conectarlo a un equipo que le está suministrando oxígeno. Dios nos ampare y nos favorezca de esta situación, ¿no? Debemos cuidarnos muchísimo. Es la única opción de vida que se tiene, que lo conecten a una máquina para que pueda uno tratar de respirar mientras le controlan la infección y la persona vuelve a respirar por sí sola. Bueno, tenemos los pulmones, son dos órganos, ¿no? Uno derecho, uno izquierdo, de color rosado, están protegidos por las costillas. Además, tienen una membrana, como una capita que los protege, que es la pleura. Están divididos en lóbulos, en pedazos, ¿cierto? El pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el derecho, debido a que ahí va encajado la punta del corazón. Bueno, y donde se introduce esa puntica del corazón es el mediastino. Los bronquios se subdividen dentro del pulmón, produciendo los bronquiolos. En los alvéolos que están en la punta de los bronquiolos se produce la hematosis, que es el intercambio de gases con la sangre. Se entrega el oxígeno, se recibe el dióxido de carbono para que salga. Bueno, aquí tenemos nuestros pulmones del color que son sanos, ¿no? De este colorcito. A medida que fumamos, que vamos estando en lugares contaminados, nuestros pulmones van cambiando de color hasta que se ponen grises o negros debido a la contaminación que literalmente se va pegando aquí al pulmón. Uno no cree que eso es posible, uno piensa que es mentira que le dice. Cuando yo estudiaba, tuve la oportunidad, nosotros veíamos anatomía, el estudio del cuerpo humano, y lo veíamos sobre cadáveres que estaban
dentro de piscinas de formol para conservarlos. Uno de esos cadáveres era de una señora que había muerto, ahí decía toda la historia clínica, que había muerto por problemas pulmonares debido al cigarrillo. Y literalmente, pues uno tenía que ponerse guantes, tapabocas, todo eso, pero literalmente uno podía mirar esos pulmones negros, 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 como si lo hubieran untado de carbón así, y si uno le hacía con un bisturí así, podía quitarle como una brea, una cosa pegajosa, y es lo que queda después de fumar tanto. Eso se va acumulando, el cuerpo ya no lo puede desechar y se pega a los pulmones. Al pegarse los pulmones impide que el pulmón se mueva normalmente, es cuando a la persona le empieza a dar tos sin estar enfermo y se fatiga al caminar, ¿no? Entonces, es cierto, es real estas cosas que suceden, por eso es una recomendación grande. Nunca intenten, ni la curiosidad es buena, pero para investigar otras cosas, no para andar probando cosas de las cuales no vamos a poder salir después, porque ustedes saben que el cigarrillo es adictivo, la nicotina es adictiva, después yo no puedo dejarla, ¿no? Bueno, entonces decíamos que son dos órganos esponjosos de color rojizo, rosaditos, situados en el tórax, protegidos por las costillas y se encuentran a ambos lados del corazón. Aquí va ubicado el corazón en esta parte. Y además tienen una capa, una membrana que es la pleura que los protege. Si nos volteamos, este está así, este es el pulmón izquierdo y este es el derecho. El izquierdo es un poco más pequeño, solo tiene dos lóbulos, uno y este pequeñito que es dos. Y en cambio el derecho tiene uno, dos y tres lóbulos. El izquierdo es más pequeño porque aquí va la punta del corazón y entonces es como si le hubiera quitado un pedacito. Esto se llama el mediastino. Aquí tenemos cómo va el corazón ubicado en el pulmón izquierdo. Miramos, este es el pulmón cubierto como es normalmente. Aquí lo miramos por dentro. Por dentro tiene las terminaciones de los bronquiolos y ya de manera microscópica en la puntica hay como unos racimos de uvas que son los alvéolos en donde se realiza el intercambio gaseoso. Por eso los alvéolos están llenos de vasos sanguíneos. La sangre saca de cada célula los desechos. Recuerden que cada célula respira. Al respirar bota dióxido de carbono y vapor de agua. Ese dióxido de carbono es sacado de cada célula por los capilares sanguíneos, llevado a las venas lo llevan al corazón y el corazón lleva esa sangre a los pulmones para que en los alvéolos estos vasos sanguíneos que vienen del corazón entregan el dióxido de carbono para que los bronquiolos lo lleven, lo saquen aquí por la tráquea y nosotros lo podamos botar por la nariz o por la boca. De la misma manera entra el oxígeno. Los alvéolos se lo entregan a los vasos sanguíneos lo llevan al corazón, el corazón lo envía por las arterias para que llegue a cada una de las células del cuerpo. Ese intercambio se llama hematosis con H. Hematosis. Bueno, en la parte de abajo, dividiendo el tórax y el abdomen, se encuentra el diafragma. El diafragma es un músculo, se conoce como el músculo de la respiración y es el que permite que la caja torácica suba o baje de acuerdo a cómo se necesite para entrar o sacar el aire. Aquí tenemos por dentro de estas costillas y de esta caja torácica se encuentran los pulmones. Están protegidos porque son supremamente delicados. Vamos a mirar
¿Cuáles son esas etapas de la respiración? Recordemos que cuando nosotros logramos entrar ese aire a nuestro cuerpo, ¿cierto? Eso se llama inhalación con H intermedia, inhalación o inspiración. De la misma manera, cuando soltamos el aire, se llama exhalación con H intermedia o expiración con S, porque expiración con X es morir. Aquí tenemos entonces la inspiración, el intercambio de gases que se hace en los alvéolos y luego la expiración o salida del dióxido de carbono. Resulta que en la inspiración los músculos intercostales, las costillas están unidas por unas estructuras musculares que permiten que las podamos aumentar o disminuir de tamaño. Esas estructuras son unos músculos que se llaman los músculos intercostales. En la inspiración, los músculos intercostales externos se contraen y suben las costillas. Por eso hacemos, ¿listo? A ver, hagamos una inspiración todos. A ver qué sucede. Y toquemos aquí las costillas, aunque no los esté viendo porque no me prenden esas cámaras. Entonces, hagamos esa inspiración y toquemos las costillas y miremos cómo se suben las costillas para permitir el ingreso del aire. Luego que las costillas suben, el esternón, que es el hueso que tenemos en medio de las costillas, y el diafragma descienden. Entonces las que suben son las costillas y el diafragma se va hacia abajo, permitiendo que la capacidad torácica, la caja torácica aumente y esto hace que los pulmones se puedan expandir. Entonces, ¿qué sucede en la inspiración? Las costillas suben, el diafragma se va hacia abajo, alando la caja torácica para que crezca la caja torácica y permita que los pulmones se expandan. Si la caja torácica no aumenta de tamaño, pues entonces los pulmones no podrían expandirse. Eso ocurre en la inspiración, permitiendo que los pulmones se dilaten y entre el aire rico en oxígeno. Luego viene ese oxígeno, se cambia en los alvéolos por dióxido de carbono. El dióxido de carbono se devuelve para ser expulsado. Y los vasos sanguíneos se llevan el oxígeno para repartirlo a cada una de las células. Ese intercambio se denomina hematosis. Luego viene la expiración con S o la exhalación. Los músculos intercostales se relajan. Cuando botamos aire, las costillas bajan, el esternón y el diafragma sube y disminuye la capacidad de la caja torácica, permitiendo que los pulmones se contraigan y salga el aire que lleva el dióxido de carbono. Inhalación, las costillas suben, el diafragma desciende, la caja torácica aumenta de tamaño para que los pulmones puedan aumentar de tamaño. Exhalación o expiración, las costillas bajan, el diafragma sube y la caja torácica disminuye de tamaño, igual que los pulmones, para poder expulsar el dióxido de carbono. En la inspiración, entonces las costillas hacen que la caja torácica aumente del tamaño para que el pulmón aumente y pueda recibir el oxígeno. Es como cuando inflamos un globo, ¿no? Al entrar el aire, ese globo se va haciendo más grande. Eso le ocurre. Aquí tenemos la inspiración, pulmones. El diafragma desciende y hace que el tórax, esto se baja, hace que el tórax aumente de tamaño, las costillas se levantan y se separan entre sí y los pulmones se llenan de aire, se engordan porque reciben el aire. En la expiración, entonces los músculos de las costillas se relajan, la caja torácica disminuye de tamaño, el diafragma sube
y los pulmones ya se contraen. Miren, están más pequeños porque están botando el aire. Bueno, no sale todo el aire que tenemos en los pulmones en la expiración. Solo nos sale en momentos de accidentes, cuando decimos se me salió todo el aire, cuando lo golpean a uno puede botar la gran cantidad de aire que tenemos de reserva en nuestros pulmones y podemos perder el conocimiento. Por eso ese jueguito que le doy un puño aquí para que, golpeando el diafragma, para que bote todo el aire, es muy peligroso, ¿cierto? Muy peligroso. Así no debemos jugar. Y normalmente nuestros pulmones conservan una cantidad de aire que es un aire de reserva que tenemos ahí. Y cuando botamos el aire no sacamos todo lo que hay. Ahí se queda una reserva de aire. El intercambio gaseoso, que es la hematosis, ¿no? ¿Cómo ocurre? Esto es microscópico, cómo la red de capilares de vasos sanguíneos reciben el oxígeno y entregan el dióxido de carbono para que los alvéolos lo lleven a los bronquios, bronquiolos, bronquios, tráquea, laringe, o sea, al contrario, el recorrido para sacar el dióxido de carbono. ¿Listo? Bueno, el oxígeno que se toma por la nariz es llevado a los alvéolos, luego pasa a la sangre y los glóbulos rojos de la sangre lo llevan al corazón. En el corazón luego entran a las arterias y las arterias, luego arteriolas más pequeñas, lo van llevando a cada una de las células para lograr descomponer los alimentos y liberar la energía. Luego, otros capilares los sacan por las venas, sacan el dióxido de carbono, lo llevan al corazón y el corazón lo envía a los pulmones para que pueda salir el dióxido de carbono. En resumidas cuentas, para terminar este recorrido, el sistema respiratorio permite la entrada del oxígeno al cuerpo, está formado por las vías respiratorias, que son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios y bronquiolos. En esas vías respiratorias se permite el paso del aire y posteriormente el intercambio gaseoso. Luego están los pulmones, que es en donde se encuentran los alvéolos pulmonares para hacer el intercambio de gases. Las vías respiratorias permiten el paso del aire y dentro de esos pulmones se hace el intercambio. Listo, vamos a mirar entonces un videíto de cómo funciona el sistema respiratorio. Curiosas. Hola. Ya hemos superado los primeros niveles de organización celular de los seres vivos. Ya hablamos de la célula, de los tejidos y de los órganos. Repetimos, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas. Sistemas como el respiratorio, el circulatorio, el nervioso, el digestivo, el excretor, el endocrino, el óseo, el muscular, el reproductor y otros más. Un sistema es un conjunto de órganos que trabajan coordinadamente para cumplir una función fisiológica. Y comenzamos con el sistema respiratorio. Hoy quiero saber cómo funciona el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos que tienen como propósito absorber el oxígeno del aire y expulsar el dióxido de carbono del cuerpo. Este intercambio de gases hace que, en primer lugar, nuestra sangre tome del aire el oxígeno necesario para llevar a cabo la mayoría de los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. En segundo lugar, elimine una sustancia tóxica para el organismo, y es que el CO2 es un desecho de esta labor metabólica. En otras palabras, el oxígeno es importante en la producción de energía necesaria para el funcionamiento del organismo. En los animales hay 4 tipos de respiración: pulmonar, branquial, cutánea y traqueal.
La respiración pulmonar se da en mamíferos como los perros, las ballenas y los humanos. También en aves, reptiles y anfibios adultos. Como indica su nombre, la respiración pulmonar se hace a través de unos órganos llamados pulmones, ubicados detrás del corazón y protegidos por las costillas. Pero veamos con calma cómo está compuesto este sistema. Aquí tenemos una representación del típico sistema respiratorio humano. En él observamos que el aire ha de seguir un camino para llegar a los pulmones. El aire ingresa por la cavidad nasal, sigue a la faringe, hace un desvío hacia la laringe, baja por la tráquea y llega a los bronquios. Los bronquios a su vez se dividen en ramificaciones llamadas bronquiolos, que llevan el aire a estructuras muy pequeñas pero altamente especializadas llamadas alvéolos. En cada pulmón hay más de 200 millones de estos diminutos sacos o bolsitas que están cubiertos por una delgadísima capa. Y sobre esa capa pasan venas y arterias también pequeñísimas, llamadas vasos capilares. Estos vasos capilares traen glóbulos rojos contaminados que expulsan al alvéolo el CO2 y del mismo alvéolo recogen el oxígeno. Es decir, que la sangre es purificada y enriquecida. Pero para que el aire entre y salga de los pulmones es necesario que un músculo especial llamado diafragma se encargue de ensanchar y contraer la caja torácica, haciendo que los pulmones se inflen y desinflen una y otra vez. Si el diafragma se contrae, algunos músculos del pecho y los costados presionan las costillas hacia afuera. El espacio al interior del tórax se hace más amplio y el aire entra a los pulmones para llenar este vacío. Cuando por el contrario el diafragma se relaja, ésta se curva hacia arriba y el aire sale. Es por eso que hacemos más esfuerzo al tomar aire y nos relajamos al soltarlo. Aclaremos que los alvéolos solo los encontramos en los mamíferos. Las aves hacen el intercambio de gases a través de los parabronquios, que son unos conductos mucho más pequeños que los bronquiolos. Por medio de un complicado funcionamiento, las aves utilizan una especie de globos en su cuerpo llamados sacos de aire, que no solo les ayudan a volar, sino que también hacen que el aire circule de manera diferente y más eficiente a través de los pulmones. En otras palabras, las aves respiran mejor que nosotros, pudiendo volar algunos largos trayectos sin cansarse. Aquí observamos el proceso que se da en dos pasos. El primer paso de inhalación hace que los sacos de aire posterior y anterior se inflen. El posterior se llena de oxígeno y el anterior de CO2. El segundo paso de exhalación hace que el saco posterior empuje el oxígeno hacia los pulmones y el saco anterior empuja el CO2 hacia afuera del sistema. La eficiencia aquí se nota cuando vemos que, a diferencia de nosotros, los pulmones de las aves reciben aire en una sola dirección, de manera que siempre hay provisión de oxígeno y siempre hay eliminación de CO2. Los reptiles y anfibios tienen respiración pulmonar, pero dependiendo de la especie, los métodos que utilizan son muy variados. Algunos de estos animales también hacen recepción de oxígeno por la piel, la llamada respiración cutánea. Otros viven mucho tiempo bajo el agua y tienen mayor cantidad de glóbulos rojos, que retienen el preciado gas. Otros tienen pulmones tan grandes que recorren casi todo su cuerpo. También suelen quedarse quietos mucho tiempo para economizar energía. En los peces encontramos la respiración branquial. Ellos no tienen pulmones y respiran por unos órganos llamados branquias. Las branquias pueden variar en su forma, pero por lo general son una especie de pelillos ubicados en la parte interna de las mejillas del pez. Recordemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. El trabajo de las branquias es tomar las moléculas de oxígeno, pero sin tomarlas de hidrógeno. Los peces también tienen que desechar el dióxido de carbono, como todos los animales. Como dato curioso, hay unos peces que tienen pulmones. Obviamente, se les conoce como peces pulmonados. Estas criaturas tienen branquias en su temprana edad y al madurar desarrollan pulmones que les permiten de manera primitiva tragar aire por la boca para tomar oxígeno. Los peces pulmonados son llamados fósiles vivientes, parientes de aquellos animales que evolucionaron saliendo del agua para conquistar la tierra. La respiración cutánea es aquella que se hace por medio de la epidermis, la capa externa de la piel. Encontramos este tipo de respiración en los anfibios, por ejemplo la rana, en los anélidos como las lombrices y sanguijuelas, las medusas y algunas estrellas de mar. El intercambio gaseoso en estos animales requiere que haya humedad,
Por eso los animales terrestres con respiración cutánea suelen vivir en pantanos, tierra húmeda y tienen la piel igualmente húmeda y babosa. Aquí también los vasos sanguíneos capilares que pasan bajo la piel reciben el intercambio de gases. Los anfibios, a pesar de tener respiración cutánea, también tienen pulmones, por lo cual disfrutan de dos tipos de sistema respiratorio. El otro tipo de respiración es la traqueal, que se da en los artrópodos. Los artrópodos son el grupo más grande y variado del reino animal. Comprende las arañas, los insectos, los crustáceos como los camarones y los cangrejos, los ciempiés y otras cantidades de bichitos que no alcanzamos a nombrar. Las tráqueas son conductos que recorren todo el cuerpo de estos animales. Llevan el oxígeno directamente a las células sin que intervenga el flujo de sangre. Por eso, en ellos, el sistema circulatorio no tiene ninguna relación con el respiratorio. Las plantas también respiran, pero lo hacen de otra forma. No podemos confundir la respiración con la fotosíntesis, ya que son procesos diferentes. En la fotosíntesis, las plantas toman dióxido de carbono para fabricar su propio alimento. En este trabajo, expulsan oxígeno. En la respiración se hace la operación contraria, es decir, toman igual que nosotros oxígeno y expulsan CO2 como desechos. Como las plantas no tienen pulmones ni branquias, debajo de sus hojas se encuentran los estomas. Cada estoma está formado por dos pequeñas células con un poro en la mitad. Aquí se realiza el intercambio. En el tronco, las ramas, hasta en la superficie de algunas frutas, hay otras estructuras que sí pueden verse a simple vista. Pequeñas protuberancias que también participan en la respiración, las lenticelas. En cuanto a los hongos, ya habíamos visto en un video anterior que estos seres no tienen órganos. Pero eso no significa que no puedan respirar, simplemente que esta labor no la hacen a través de un sistema respiratorio. Los hongos unicelulares, es decir, las levaduras, no necesitan oxígeno para sobrevivir, pero lo aprovechan cuando se alimentan de otros seres o sustancias, o sea, llevan a cabo una respiración anaeróbica. Los hongos pluricelulares como las setas y el moho utilizan el oxígeno del aire, pero sin que medien los órganos. Lo hacen a través de sus células. Llevan a cabo una respiración aeróbica. Mirar este videíto a ver si nos aporta más conocimiento sobre el sistema respiratorio humano. El funcionamiento del sistema respiratorio. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alvéolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alvéolos está intrínsecamente ligada a ella.
En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alveolos al nacer, pero en la edad adulta este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alveolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alveolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, unido a la inflamación que provoca, favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Cuida tus pulmones, realizando ejercicios de respiración. Aléjate de sustancias químicas nocivas e incrementa tu consumo de frutas y vegetales. Correr, nadar y montar bicicleta te ayudarán a fortalecer tus músculos y desarrollar la capacidad pulmonar. Rodéate de aire puro y respira profundamente. Tus pulmones te lo agradecerán. Vamos a dejar acá, porque tuvimos como mucha información hoy, para que ustedes tengan tiempo de hacer su trabajo y de consultar, de irlo preparando. Si lo terminan antes, lo pueden enviar, ¿no? El plazo es el 14 de junio.